Vamos ahora a ver la enfermedad y sus tipos. Cuando alguien me habla de enfermedad, yo entiendo que me están hablando de no estar sano. ¿m? He buscado la definición de enfermedad y en el diccionario y nos proponen esta: alteración más o menos grave de la salud. ¿eh? Aunque por lo visto la medicina todavía no ha sido capaz de dar una definición clara y general. Lo que sí está claro es que la falta de salud produce enfermedad. ¿m? Y, y que para estar bien es bueno tener unos hábitos de vida saludables, una determinada forma de vida. Bien, entonces vamos a ver eh, cómo se sabe si se padece alguna enfermedad, qué tipo de enfermedad. Y en este caso nuestra amiga va a preguntarle al científico Pepe. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que debemos decir es que la ciencia que estudia las enfermedades se llama patología. De ahí que se utilice como sinónimo de enfermedad. ¿Cuál es la patología de esta enfermedad? Bueno, cuando una persona se encuentra mal, aparecen en ella una serie de síntomas, ¿eh? Que son los primeros que nos ponen sobre la pista de que esa persona está sufriendo una enfermedad. Son una referencia subjetiva del paciente. El paciente es el que nos dice, pues no me encuentro bien porque me pasa esto, me pasa lo otro, tengo esta sensación. Y a veces estos síntomas son poco fiables, pero son necesarios para diagnosticar la enfermedad. Lo primero que hace el médico es un examen exploratorio, es decir, usa el método científico, como ya hemos explicado en alguna ocasión, por lo que hace es intentar obtener información. La realiza con los sentidos, observación, ¿vale? Palpación, tocan sobre la zona, a ver si está rígida, si no está rígida, si se deprime con facilidad, el olfato, ocultación, un fonendoscopio, el médico se pone unos fonendoscopios para ver si hacemos ruido al respirar, etcétera. Es decir, se mide también la temperatura, el pulso, la presión arterial, ganglio, etcétera. A estos signos se les llama signos clínicos. Esto evidentemente los especialistas son los médicos y son los que mediante un breve examen o un examen más minucioso, dependiendo de, pues nos van a obtener información sobre la posible enfermedad que tengamos. Posteriormente, al paciente se le hacen otras pruebas complementarias, si el médico lo estima oportuno, como es el análisis de orina, hemos dicho análisis de orina, análisis de sangre, pruebas de rayos X, resonancias magnéticas, test psicológico, pruebas de esfuerzo, etcétera. Es decir, las pruebas complementarias que van a reforzar. Pero lo primero que hace el médico es una observación general para ver los signos clínicos. Y luego, si tiene dudas, o en muchos casos para aumentar nuestro conocimiento sobre ello, pues realizan una serie de pruebas complementarias, como ya cualquiera que haya estado en el médico ha podido comprobar: análisis de orina, de sangre, rayos X, resonancia, etcétera. Con todo esto, el médico realiza un posible diagnóstico de la enfermedad. Esto es muy importante, porque el diagnóstico va a ser clave a la hora de buscar la curación del enfermo. Si el diagnóstico es erróneo, pues probablemente el enfermo no se curará o no se curará tan rápidamente como debería hacerlo. Entonces va a hacer un primer diagnóstico de la enfermedad, y esto incluye un diagnóstico diferencial, es decir, se analizan todas las posibles causas que pueden dar este cuadro clínico. Y luego, una vez que se haya realizado un diagnóstico de presunción, se procede a poner un tratamiento para curar al paciente. Este tratamiento puede ser ambiental, pues mire, de usted, cambie usted de aire, váyase al mar, de paseo; químico, tómese estos fármacos; físico, haga vida saludable, haga ejercicio, etcétera. Existe una clasificación de enfermedades que es publicada por la OMS, que ya, como ya sabemos, es la Organización Mundial de la Salud, en que aparecen clasificadas las enfermedades más importantes con sus signos, síntomas y circunstancias sociales. Y hay una lista para su estudio. Para nuestro estudio vamos a clasificar las enfermedades infecciosas y parasitarias y no infecciosas. ¿De acuerdo? Empezaremos con las enfermedades infecciosas. Bueno, pues infecciosas, vamos a intentar explicar este término.
A ver si está hablando Lupe, a ver si me aclaro. Dice, yo sé que las enfermedades infecciosas son producidas por microorganismos, ¿eh? O microbios, como puede ser bacterias, virus, hongos, ¿eh? Y que un microorganismo es un ser vivo que solo puede verse con el microscopio, ¿vale? Bien, esas son las enfermedades infecciosas. También sé que en nuestro cuerpo hay muchos microorganismos, ¿eh? Por ejemplo, lo que se llama la flora microbiana, que nos ayuda a realizar determinadas funciones, por ejemplo, la digestión. Por ejemplo, en anuncios de televisión se habla de productos lácteos que ayudan a mantener la flora intestinal. Creo que son algún tipo de bacterias, pero estas no deben ser malas puesto que no producen enfermedades. ¿Mm? Bien, y nuestro amigo Pepe le responde, tiene razón, no todos los microorganismos son malos. En nuestro intestino viven aproximadamente unas 2000 especies de bacterias y de ellas unas 100 pueden ser dañinas. Para algunas especies, esta flora se llama flora residente, ¿eh? Y además esta es necesaria, ¿eh? Esta flora residente es necesaria. Por ejemplo, sin ella no son capaces de realizar alguna de sus funciones. Por ejemplo, las vacas no pueden digerir la celulosa, ¿eh? Que se encuentra en los vegetales que comen. Entonces, para digerir la celulosa le hace falta este tipo de bacterias, con lo cual son claramente necesarias. ¿Mm? Para nosotros son necesarias, pero no imprescindibles. ¿Mm? Nos ayudan a protegernos de determinadas enfermedades. A los microorganismos que nos producen enfermedades se les llama agentes patógenos. ¿Mm? Esos son los microorganismos que producen enfermedades, agentes patógenos. Y dentro de esta denominación de agentes patógenos, pues están los virus, ¿m? Están las bacterias y hongos. También los protozoos y los parásitos internos y externos. Vamos a ver qué enfermedades produce cada uno de ellos, ¿eh? O sea, que agentes patógenos son los que producen enfermedades y hay varios tipos. Tenemos virus, bacterias y hongos y también tenemos los protozoos y los parásitos internos y externos. Vamos a hacer un estudio más detallado. Microorganismos y enfermedades que nos producen. Bueno, pues vamos a ver un poquito más sobre los agentes patógenos que pueden provocar enfermedades, ¿eh? Como vimos que eran los virus, bacterias, hongos y también los protozoos y parásitos internos y externos. Bien, empezaremos con los microorganismos y enfermedades que los producen. Los virus son todos agentes patógenos, ¿eh? Es decir, son todos agentes patógenos, todos son nocivos, ¿eh? Lo que pueden es afectarnos más o menos, pero son todos agentes patógenos. Es decir, todos causan enfermedades, ya que necesitan de otros para poder sintetizar las proteínas y reproducirse. Un virus no puede reproducirse por sí mismo, necesita de otro cuerpo, de otro ser, o de otra célula, donde sintetizar las proteínas y reproducirse. En biología se dice que necesita de un huésped, ¿eh? Este concepto, contrario al de uso habitual, donde huésped significa el que es hospedado voluntariamente, ¿eh? Bien, entre las enfermedades provocadas por los virus están muchas que ya conocemos: resfriado común, herpes, gripe, con todas las variantes de la gripe, ¿de acuerdo? Como la gripe aviar, la porcina, la gripe A, etcétera. La varicela, el sarampión, el dengue, la fiebre amarilla, la hepatitis B, la rabia y el sida. Otro tipo son las bacterias. Las bacterias son los seres vivos más abundantes de la Tierra y viven en todos los medios del planeta, incluidos aquellos en condiciones muy, muy extremas. No todas son patógenas, es decir, no todas producen enfermedades, ¿eh? De hecho, existen algunas que no causan enfermedades que son necesarias para determinados procesos, como la fabricación del queso, o los yogures, o la fijación del nitrógeno atmosférico. Es decir, que no todas son patógenas. Nosotros, en nuestro sistema digestivo, tenemos una serie de bacterias que nos facilitan la digestión. Por tanto, no todas son patógenas, a diferencia del virus, que el virus sí. Algunas bacterias patógenas causan enfermedades infecciosas, como es el cólera, la sífilis, la lepra, el tifus, difteria, escarlatina, neumonía, tuberculosis, el tétano, etcétera.
Aquí tenemos un herpes labial. ¿m? Aquí tenemos un herpes labial, ¿de acuerdo? Y aquí algunas bacterias al microscopio. Los hongos, al igual que las bacterias, pueden ser patógenos o no. Es decir, que los hongos pues, pueden producir enfermedades o no. Aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición se llaman saprófitos. Y son órganos que lo que hacen es descomponer materia orgánica que ya está en descomposición y se alimentan única y exclusivamente de esta materia, pues ya que ya está en descomposición y no causan enfermedades. Tampoco lo causan los hongos que están asociados a algas formando los líquenes, ¿de acuerdo? En cambio, los hongos parásitos, hay hongos parásitos que se alimentan de otros organismos, provocan enfermedades como la micosis, se llama micosis, del griego, viene mico, que es hongo, como la caspa, el pie de atleta o la tiña, tan fácil de coger, por ejemplo, el pie de atleta en las piscinas públicas. Muy bien. Protozoos, pues son organismos que viven en ambientes húmedos, en medios acuáticos, tanto en agua dulce como en agua salada, pero gustan más de la agua, sobre todo estancada, y provocan enfermedades como la malaria o paludismo, la toxoplasmosis, el mal de Changa, disentería, enfermedades de transmisión sexual como la tricomoniasis, etcétera. También provocan enfermedades infecciosas algunos parásitos, como los piojos y pulgas. Desgraciadamente, todos los años, pues siempre en muchos centros educativos mandan información a los padres de que, en fin, tengan cuidado con la higiene de sus hijos porque han aparecido estos parásitos indeseables. Es difícil de erradicar porque basta con que algún elemento de alguna persona pues los incube, no tengan las condiciones higiénicas adecuadas para que estos se puedan propagar fácilmente. Ácaros de la sarna, garrapata, también puede ser parásitos internos, como la tenia o solitaria, o el anisakis, que sabemos se encuentra en el interior de los pescados. Ahora ya nos recomiendan que no consumamos pescado crudo. Y si vamos a consumir pescado crudo, antes lo congelemos para eliminar cualquier tipo de parásito. Entonces no es recomendable el consumo de pescado crudo. Y pueden afectar a distintos sistemas como el digestivo o el respiratorio. Y otra forma de enfermar es infectándose con proteínas periónicas, los periones. Esto ya lo hemos explicado, lo vimos en algún tema. ¿Qué es un prión? Pues un prión es una proteína modificada que produce enfermedades, que actúan sobre el sistema nervioso central. Vamos a ver, ustedes conocen uno muy famoso, y es el mal de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme bovina, donde estas vacas fueron alimentadas, las vacas son herbívoras y fueron alimentadas con pienso de origen animal. Entonces saltaron los priones a la cadena alimentaria y se produjo de alguna forma este mal que es la encefalopatía espongiforme, que incluso llegó al ser humano. Tenemos aquí un corte esquemático de una persona afectada por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o el mal de las vacas locas. ¿De acuerdo? Vamos a ver una curiosidad, y es que hay enfermedades que pueden ser producidas por virus, bacterias y hongos. Es decir, la misma enfermedad puede ser producida tanto por virus, por bacterias y hongos. Es el caso de la meningitis, o inflamación de las meninges. Se llama meningitis a la inflamación de las meninges, membranas que rodean al cerebro, es la membrana que rodea al cerebro, y a la médula espinal. La causa más frecuente de esta inflamación es debido a ciertos virus, algunos poco conocidos y otros bastante más conocidos, como el de la gripe, la varicela, las paperas o el sarampión. Esta forma de meningitis se suele curar sin dejar secuelas. Sin embargo, hay otras meningitis provocadas por las bacterias y por hongos que son menos frecuentes, pero que son mucho más letales, son mucho peores. Es importante diagnosticar con celeridad la meningitis
porque puede ser una enfermedad, es una enfermedad que se extiende rápidamente y puede tener consecuencias muy graves, fatales para el paciente. ¿De acuerdo? Bien, aquí si el alumno pincha puede encontrar una representación sobre este tipo de enfermedad. Y ahora vamos a ver cómo se transmiten estas enfermedades. ¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? Pues por contacto directo, entre personas, como es el caso por contacto sexual, como el SIDA, o enfermedades causadas por hongos, como la tiña, o la lepra y la viruela. Otra, inhalando gotas de agua o saliva con gérmenes, como sucede con la gripe. Una persona estornuda, y cuando estornuda, pues salen partículas, a unas velocidades muy grandes, mucho más grandes de los que pensamos, 150, incluso 200 kilómetros por hora, de pequeñas partículas acuosas, con el germen que puede llegar a infectarnos. Por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas, por ejemplo la salmonela, siempre sabemos de algún caso de que se ha ido a un bar, se ha tomado mayonesa en mal estado y se ha adquirido la salmonela. O el cólera. Bueno, el cólera es más difícil de encontrar en estas latitudes, pero la salmonela, sobre todo en verano, es bastante frecuente. Por eso de ahí la recomendación de no tomar mayonesa ni ningún tipo de preparado que lleven huevo, si no están debidamente refrigeradas y en condiciones. Por contacto indirecto, otra forma, como la hepatitis, que se puede transmitir por transfusiones de sangre. Al principio de los 80 pues no se tenía tanta información y hubo muchos casos donde se transmitió la hepatitis en personas que hacían transfusiones de sangre y estaban enfermas. Entonces los enfermos que la recibían pues eran contagiados por la hepatitis. Incluso el SIDA en muchos casos se transmitió así, ¿no? Por insectos, animales y otros vectores. Aquí en este caso concreto llamamos vectores a los animales que sirven para propagar, es decir, a los animales que sin sufrir la enfermedad, sin padecer la enfermedad, introducen el agente patógeno, introducen el agente patógeno, que puede ser el virus, la bacteria o el hongo, en un organismo que está sano. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la malaria, que es causada por un protozoo y transmitida por el mosquito el anófeles. Pues nos pica el anófeles y nos introduce. El anófeles no está en realidad enfermo de malaria, pero sí transmite la malaria y nos transmite el agente patógeno y nosotros enfermamos de malaria. O la rabia, que es transmitida por las pulgas a través de las ratas. Evidentemente estamos viendo cómo la higiene pues repercute directamente en la salud. Sitios con poca higiene, donde se pueden encontrar pulgas, chinches o cualquier tipo de parásito, y esto está en contacto con las personas, pues pueden provocar, desgraciadamente, como hemos dicho, la transmisión de enfermedades. Bien, los síntomas que una persona siente una vez que ha contraído la enfermedad suelen ser malestar general, fiebre, decaimiento. Y la enfermedad suele pasar por 3 etapas. Un periodo de incubación, que va desde que los microbios entran en el cuerpo y el cuerpo no los detecta, no dan la cara, por decirlo de alguna manera. Los microbios ya han entrado, están haciendo el daño, pero es un periodo de incubación. El cuerpo todavía no aparecen los primeros síntomas. Luego hay un periodo del desarrollo, donde aparecen los síntomas de la enfermedad, pero ya el microbio, esos microbios, estos agentes patógenos, pues ya pueden estar bastante extendidos, desgraciadamente. Y luego hay un periodo de convalecencia, que es una vez que el cuerpo ha resistido a la enfermedad y se está recuperando. Y aquí tenemos una página para saber más. Tenemos un mapa mundi, donde nos ponen un tipo de una distribución geográfica de las enfermedades más frecuentes. Si te interesa saber cuáles son las enfermedades que causan mayor número de defunción en el mundo, pues aquí tiene un pequeño resumen de ellas. Pero si quieres puedes entrar en esta página de la Organización Mundial de la Salud. La neumonía o infecciones respiratorias agudas.
El 99% se produce en los países en vías de desarrollo. Dentro de esta enfermedad se encuentra el virus gripal, es decir, la gripe o influenza. La tuberculosis es una enfermedad que se creía controlada y que ha producido 1,5 millones de defunciones en un año. Es decir, la tuberculosis está muy extendida, mucho más extendida de lo que podría aparecer. Incluso esporádicamente aparecen casos de tuberculosis en nuestro propio país. Esporádicamente pues aparecen brotes de tuberculosis en determinadas zonas, donde por las condiciones de salubridad pues no es... y de vez en cuando aparece y se escucha hablar de la tuberculosis. Gracias a Dios está mucho más controlada. Enfermedades diarreicas. Entre ellas se encuentra la fiebre tifoidea y los rotavirus. La rotavirosis, que es la principal causa de diarrea deshidratante grave en los niños. Claro, al tener diarrea pues pierden una gran cantidad de agua y nutrientes, y esto es de una graves consecuencias, sobre todo de los niños. Los niños mueren simplemente porque su organismo está a menudo debilitado por la pérdida de líquidos y le falta nutrición, la falta de alimentos. El paludismo, la malaria, que produce la muerte de más de 1 millón de personas al año y básicamente de niños pequeños. La mayor parte de estas muertes se producen en el África subsahariana. En el África subsahariana. El sarampión, que es la enfermedad más contagiosa para la especie humana, puede ser responsable de más muertes infantiles que cualquier otro microbio, debido a que las complicaciones por neumonía, enfermedades diarreicas, malnutrición, etcétera. Y por último, o una más, no por último, el SIDA, que nos dicen, tenemos información de 33 millones de personas que viven con el SIDA, y todavía no existe curación. El África subsahariana es la parte más afectada. En algunos lugares hasta 1 de cada 4 adultos viven con este virus. En muchos países la esperanza de vida y la tasa de supervivencia infantil han descendido de forma espectacular. Bien, vemos también, desgraciadamente, como muchas veces las enfermedades están relacionadas a zonas de pobreza, de malnutrición, de pocas condiciones higiénicas, falta de agua potable, retrasos en el desarrollo. Es decir, que es una lucha difícil que tiene el ser humano. No es tanto contra la enfermedad, sino como contra la pobreza y las causas que lo generan, la injusticia social, y todo esto está relacionado. Desgraciadamente, además, como estamos viendo, en muchos casos las personas más sensibles a ello son niños. Es decir, que haría falta para luchar contra todo ello, haría falta una concienciación de lo que son los países más desarrollados, un aporte mayor, una ayuda mayor a estos países necesitados, y sobre todo una concienciación incluso a nivel propio, a nivel particular, de darnos cuenta cómo hay zonas del planeta que están pasando verdaderas necesidades y cómo todos podemos poner nuestro granito de arena para solucionar estas enfermedades que muchas veces son consecuencias de la pobreza, de la injusticia, de la falta de condiciones higiénicas, eso a veces es más difícil que luchar contra la enfermedad, contra los microbios o los parásitos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.